Tiene sus caminos, como en esta mañana hemos estado viendo, que el Señor bendice a aquellos que son fieles y sirven al Señor, y el Señor castiga a aquellos que no quieren saber nada de Él, que son rebeldes. Al final, el final de unos y de otros es totalmente diferente. De manera que damos muchas gracias a Dios porque el Señor nos bendice abundantemente. Cuando estábamos hablando de Lléname, Señor, y cantando esta canción y escuchando lo que los hermanos han mencionado, estaba recordando el Salmo 23, el Salmo del Pastor, y dice al final, mi copa está rebosando. El Señor nos está bendiciendo superabundantemente, no podemos pedir más. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. En esta mañana yo quería que viéramos solamente 4 versículos, vamos a leer otros muchos más con la ayuda del Señor, pero lo que trato de explicar a través de los otros versículos son estos 4 versículos que se encuentran, muchas gracias, en Romanos 13, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Verdad? En este texto encontramos 2 realidades que deben cambiar en nosotros. En primer lugar, nuestra manera de pensar, porque vivimos en una sociedad, como ya se ha mencionado, que es totalmente opuesta a todo lo que Dios dice, y nuestro modo de vivir. No podemos continuar viviendo ni pensar que podemos vivir como vive el mundo. Como dice la misma Escritura, que los inconversos se oponen a nosotros y no entienden que nosotros no sigamos esos mismos caminos, porque antes habíamos vivido como ellos, nuestros amigos, nuestros compañeros, antes de convertirnos. Muchas veces, muchos de nosotros habíamos vivido malas vidas y ahora no entienden el cambio que hay en nuestra vida y nuestra actitud. Así que para saber lo que tenemos que hacer, tenemos que conocer el tiempo en que vivimos. Y para ello, si vamos al capítulo 24 de Mateo, tenemos una serie de profecías que Jesús le da a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Y sería interesante leer todo el capítulo 24 y 25, pero no tenemos tiempo. Pero sí vamos a leer algunos versículos salteados que nos dicen qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y lo que yo pretendo en esta mañana es alertarnos, porque sinceramente pienso que estamos en esos últimos tiempos. En primer lugar, dice que habrá falsas doctrinas, falsos cristos, que vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Hay muchos mesías. Me vienen a la mente varias cosas, pero no quiero mencionar ni meterme en política, pero hay algunos políticos que han pretendido ser el Mesías, ¿verdad? Dice también, versículos 6 y 7, oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y nos dice por fin versículos 32 y 33, de la higuera aprendés la parábola.
cuando ya la rama está tierna y empiezan a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Así que hemos empezado leyendo, y esto conociendo el tiempo. Queridos hermanos, estaréis de acuerdo conmigo que estamos en una etapa de maldad, de estar en todo, contra todo lo que Dios dice, de una oscuridad tremenda. Pero no solo son malas noticias, se nos anuncia que viene la mañana, que la claridad está cerca. Y muchas veces somos un poco negativistas y solamente vemos lo negativo. Estamos viviendo en un mundo tremendo, malísimo, perverso. Pero el Señor dice, pues estamos a punto de que venga el día, de que venga nuestro querido Salvador y ponga las cosas en su sitio y haya paz y justicia en la tierra, que es lo que deseamos. Así que es la hora, dice, de levantarnos del sueño. Dejémonos ya de dormir. Se anuncia la llegada de un nuevo día y vamos a nuestra verdadera casa en el cielo. La mayor parte de nosotros somos mayores, así que aunque el Señor no viniera todavía, muchos estamos a punto de estar con el Señor. En esta mañana se está mencionando a nuestra querida hermana Paquita, Francisca, ¿verdad? Pero esta mañana aquí mismo me he enterado de otro hermano que falleció hace poco y ha habido otros hermanos. Juan Federico estuvo hace muy pocos meses también que falleció. Ayer estuve con su hijo porque él fue el que empezó la obra en Béjar, de donde yo provengo. Y bueno, pues quería saber un poco más de la historia de Béjar y qué había hecho su padre. Y yo tenía no solamente conocimiento, sino que tenía cosas gráficas, fotos y escrita la historia de cómo había ocurrido las cosas, de manera que él quería conocer estas cosas y ayer estuvimos por la tarde, gracias a Dios, pudiendo hablar de ello. Así que estamos en momentos de levantarnos del sueño porque la noche está avanzada y se acerca el día. Así que estaremos de acuerdo en que las señales que Jesús menciona de su segunda venida y de los tiempos del fin se están manifestando como nunca en la historia. A lo largo de los siglos siempre ha habido épocas que por alguna razón han pasado por circunstancias que han alertado a los creyentes. Bueno, el Señor está cerca. Y han estado alertas, han estado pendientes. Yo recuerdo además hace unos años que se oía hablar de la segunda venida en todas las iglesias, se hablaba mucho de la segunda venida, pero como no vino en esos días, pues nos hemos olvidado. Y curiosamente es una de las cosas que anuncia el Señor que será señal de que el Señor está cerca. Es que sus hijos se relajan, se duermen, se olvidan de que el Señor está cerca y que hemos de estar alerta y trabajar y servir y estar viviendo para su gloria. Así que yo creo que en la actualidad no es una ni varias circunstancias, sino creo que son todas las señales juntas que se están dando. Incluso ya digo la realidad de que estamos despistados, de que estamos fríos y no nos damos cuenta. También de la cantidad de falsos maestros y falsas doctrinas que están corriendo por todas partes. Y cómo nuestro amor se enfría y se está desatando la persecución de los cristianos en muchísimos lugares, en muchísimos países. Y en otros países que no hay una persecución excesiva, hay una idea tan en contra de lo que es Dios que casi no se puede ni predicar el Evangelio, ¿verdad? Naciones que fueron conocidas como cristianas en el mundo ahora se sumergen en la corrupción moral y se impregnan de pecados más perversos que los que había en Sodoma y Gomorra. En muchos países evangélicos, desde la Reforma, donde había miles de creyentes, ahora han disminuido de una forma tremenda, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Y luego en otros países donde parece que aumenta
como por ejemplo Sudamérica, hay una cantidad de falsas doctrinas que es tremendo, que nos asustan, por lo menos a mí me ponen los pelos de punta. Y en España estos días estaba leyendo un escrito sobre la dificultad de la evangelización, y una de las dificultades que mencionaba era el hecho de que los niños y los jóvenes ya no saben nada de la religión, no conocen nada de la historia bíblica, no saben, casi diría, no saben nada ni de Jesús, más que lo que son las procesiones de la Semana Santa, un Cristo en la cruz y una Virgen, como decía nuestro hermano, subida en un cabestrillo que hay que llevar a hombros. Y no conocen nada más de la historia sagrada, ¿verdad? Porque antes por lo menos vivíamos en un país católico y por lo menos lo que era la historia la conocían. Pero es que ahora no saben nada de nada. Hay una dificultad para predicar el Evangelio tremenda porque tenemos que explicar hasta las palabras más sencillas. El Señor te quiere salvar, bueno, pero ¿salvarme de qué? ¿Y qué es que eres pecador? Ya, pecado, no existe, ¿qué es de pecados? Yo hago lo que me da la gana. No sé, vivimos en un mundo que es que de verdad muy difícil el poder en España el evangelizar. Y no hablemos de asesinatos, revueltas, manifestaciones, guerras, rumores de guerra que están al día. Todo esto significa que hemos empezado el final de los tiempos. Otra indicación clara desde mi punto de vista son la cantidad de catástrofes naturales que se dan cada día en el telediario. Tenemos terremotos, volcanes, inundaciones, tsunamis, huracanes, todo tipo de desgracias causadas por la naturaleza que son motivo de noticias en nuestros telediarios prácticamente todos los días. ¿Y qué diremos de la hambruna en países como África y Asia? De las diferentes epidemias surgidas. Hace bien poco que nos acordamos del SIDA o del ébola y el COVID lo acabamos de pasar, que todavía lo tenemos con nosotros, todavía hay casos, ¿verdad? Y como decía, no quisiera olvidarme de la situación de la doctrina, de la cantidad de falsos maestros y doctrinas heréticas que están llevando las masas tras sí, la falta de seriedad y de compromiso y de santidad de los creyentes. Es que estamos viviendo una época de verdad que yo estoy viendo claramente las señales que el Señor Jesucristo da. Leía un pequeño folleto hace ya, yo creo que un par de años, pero que me lo escribí porque es que me llamó la atención, ¿no? Y se titulaba Estoy cansado. Y venía de Sudamérica. Y decía, estoy cansado de escuchar los mensajes de aquellos que se enriquecen con el Evangelio. Y os voy a contar una anécdota que me pasó a mí aquí en España, hace unos años. Sabéis que yo era responsable de la iglesia y yo invitaba a los hermanos, como aquí Paco invita a los hermanos para que vengamos a predicar. Y llamé a un hermano a Barcelona, mira, querido hermano, ¿cómo estáis? Ah, pues muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien. Mira, te llamaba porque quería invitarte para ver si puedes venir un día para darnos la palabra. Dice, ah, sí, muy bien, yo cobro 60 euros por eso. Así tal y como os lo digo, me ocurrió. Aquí en España, no hay que ir a Sudamérica. Estoy cansado, decía este folletito, de las brujerías metidas en la iglesia. Invoco a la prosperidad en tu vida, decreto una vida de éxito para ti, desato las riquezas para ti. La doctrina de la prosperidad. Si no eres rico y estás sano es que no tienes fe. Porque tiene fe, Dios le enriquece. Es verdad que nos enriquece de bendiciones, pero hemos estado cantando y hemos estado leyendo que habrá mucho sufrimiento para los justos. Pero el Señor nos sacará de todos ellos, pero lo vamos a pasar mal. No nos dejemos engañar. Decía, estoy cansado de la televisión llamada cristiana que vende los milagros a $70 al mes. Basta con Dios, dicen. Basta con Dios y Dios te va a sanar o Dios te va a dar o Dios te va a hacer lo que tú quieres o Dios te va a dar el título que tú quieres. $70 todos los meses y está solucionado el problema. Eso está ocurriendo, nosotros estamos viendo un poco apartados, pero esto es una realidad, por eso este hermano escribía esto, ¿no?
Dice, me cansé de los hambrientos de poder y reconocimiento, de apostolitis aguda, el movimiento apostólico y profético, ¿verdad? Apóstoles que tienen la autoridad y hay que creer todo lo que ellos dicen. La autoridad no está en la palabra, está en lo que ellos dicen porque son apóstoles del Señor. Me cansé de los que presumen de doctores en teología con un título que compraron por $1.500 en Internet. Y esto son realidades que se vende, el título de pastor o el título de haber sacado unos estudios de la Escritura, etcétera, etcétera, pues se venden y se compran como otras miles de cosas, ¿no? Y como decía nuestro hermano, no lo toméis en contra de los hermanos que estudian y que trabajan y que aprenden y que se preocupan y que se gastan su vida y que se pagan sus estudios, etcétera, etcétera. Que hay muchos, gracias a Dios. Pero están ocurriendo cosas tremendas que cada vez van en aumento, ¿verdad? La medianoche está descendiendo sobre el mundo y estamos empezando a ver el cumplimiento de las profecías de Jesús de los últimos tiempos. Y, como no, aquello que Jesús predijo cuando dijo que seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Y ahora mismo, el jueves, el otro domingo, en Igualada, nos estuvieron enseñando la revista de Puertas Abiertas, que no sé si aquí también la recibís, donde se nos habla de todos los países donde se está persiguiendo a los cristianos y en algunos países de verdad se juegan la vida incluso. En otros países hay mucha persecución, pero no llega a ese extremo. Y tienen un grado, yo me hice hasta una foto de todos los países, porque hay un montón, era una lista larguísima, y estaban cada cual, empezaban por los que eran más perseguidores de los creyentes, hasta los que eran menos, pero de verdad hay una persecución tremenda en el mundo. Y como decía, donde no somos perseguidos, todo lo que se habla y se dice en la televisión y en todas partes está en contra de lo que Dios dice. A mí me da vergüenza ahora ver la tele, porque es que además no solamente es que los homosexuales o 40.000 cosas está que tiene que salir en todas partes y en todas las películas y de todas maneras. No, es que además un lenguaje, una cantidad de palabrotas y de cosas. Y antes siempre ha salido estas cosas, pero a veces salían en películas que las daban por la noche, de las 12 de la noche para adelante. Pero es que ahora a la media tarde, en los anuncios mismos o cualquier película, unas palabrotas y una serie de... Pero bueno, ¿qué mundo es este? Un poquito de educación siquiera, si es que ya no pido ni siquiera ser creyente ni tener un poquito de educación, un poquito de respeto por las personas. Es que estamos llegando a vivir de verdad situaciones realmente tremendas. Así que, ante todo esto, ¿nosotros qué decimos? ¿Qué hacemos? Porque he estado hablando de las señales, he estado hablando de los síntomas de la enfermedad de este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer ante esto? Pues, lógicamente, hacer caso del médico divino. Ante todo esto, dice Mateo 24:33, vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y dice el Señor, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todo esto en Mateo 24, donde está hablando de las señales. Estar alerta, estar preparados, que el Señor viene, que si veis estas cosas es que está muy cerca. Así que lo primero que tenemos que hacer es estar alerta. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está muy claro en la Escritura que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y nos dice Efesios 4, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que lo primero que tenemos que hacer, primera solución que el mismo Señor nos da, velad, estar alerta. Segunda solución, será predicar el Evangelio a todo el mundo. Prediquemos el Evangelio, hablemos del Señor, extendamos el reino. Será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este encargo que hace 2000 años que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, toda potestad, dice Mateo 28, 18, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nunca, como hoy, herramientas, por ejemplo, como Internet, ha sido posible llevar el Evangelio a tantos millones de personas. Es cierto que Satanás se está valiendo de estas nuevas tecnologías para esparcir el mal, pero hemos de ser astutos. Dios es poderoso para transformar lo malo en bueno. Y usemos todas las herramientas a nuestro alcance para extender el Evangelio. Aquí tengo poco que deciros de esto, ¿verdad? Porque no sé si continúa el programa de radio o no continuarás seguramente. Bueno, normal que lo que hablamos, todo esto son las señales que estamos hablando, ¿no? Hay que tapar la boca a todo lo que venga de Dios. Pero bueno, en lo que ha sido posible se ha utilizado este medio para extender el Evangelio. Y aún hay otros muchos medios a través de los cuales, si bien es verdad que también se extienden muchas de estas falsas doctrinas, si bien es verdad que también se extiende el mal, también hemos de aprovechar estas oportunidades para extender el Evangelio verdadero a Cristo Jesús como único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio por todos los medios a nuestro alcance, ¿verdad? Y lo tercero, estar preparados para su venida. Estar alerta, predicar el Evangelio y estar preparados para su venida. Continúa en Mateo 24, leyendo Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y las que no estaban preparadas quedaron fuera, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice Santiago 5, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y por último, a este respecto tenemos Apocalipsis 22, cómo termina la Escritura, la promesa en la cual Jesús anuncia que viene en breve. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que el Señor nos ayude a velar, a estar viviendo para su gloria, extendiendo su Evangelio y esperando su venida. Es verdad que la situación es extrema, la maldad ha llegado al colmo, no sabemos hasta dónde puede llegar todo esto, pero no todo son malas noticias. Se acerca el día, se acerca la luz, viene el Señor, queridos hermanos. En segundo lugar, hemos de cambiar nuestro modo de vivir. Y a este respecto, desgraciadamente, por nuestros propios esfuerzos, no podemos cumplir las exigencias de Dios. Pero se nos piden dos cosas. Y con esto termino. Primera,
desechar las obras de las tinieblas. Y segunda, vestirnos con las armas de luz. Dice, andemos de día honestamente. Dice Colosenses 3, 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. ¿Verdad? Hemos de vivir honestamente. Y tenemos que vestirnos con las armas de luz. Y ahí tenemos en Efesios 6 las armas de luz. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Andemos de día, honestamente, nos dice la Escritura. De manera que si notáis, en esta vez estoy tratando de que sea la misma palabra de Dios la que nos hable. Que no sea yo el que hable, sino que sea la misma palabra la que toque nuestros corazones y nos demos cuenta. Y me maravilla cuando habla del vestido, de la coraza que hemos de ponernos. La verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y orando en todo tiempo. ¿Verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Dice Tesalonicenses 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque somos hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, volvemos a lo que leíamos en Romanos, que estamos tratando de explicar. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación por yelmo. Así que esto es la verdad y por tanto hemos de despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y nos dice, puestos los ojos en Jesús. Así que yo quisiera terminar con una pequeña frase, con un pequeño lema que ya escuché y he escuchado varias veces, precisamente en el entierro de Juan Federico también se mencionó, pero yo ya había incluso predicado sobre él anteriormente, que dice que andemos con los pies en el suelo y con la mirada en el cielo. Que no seamos tan ilusos como si no viviéramos en esta tierra, que vivimos aquí. Y tenemos que tener cuidado con todos los problemas que tenemos aquí y con todas las influencias negativas que tenemos aquí y con todas las enfermedades y sufrimientos que tenemos aquí. Vivimos en este mundo y tenemos que depender del Señor y gozarnos en Él y permitir que Él obre en nuestras vidas aquí, pero puestos la mirada en el cielo, sabiendo que lo que nos espera, tenemos una salvación tan grande, tenemos una esperanza tan gloriosa, tenemos un final tan precioso. La victoria está de nuestra parte. Incluso el Señor venció a la muerte, que es lo más terrible que puede ocurrir, porque decimos, bueno, todo tiene arreglo, menos la muerte. Pero la muerte también tiene arreglo, también tiene solución. Resucitaremos victoriosos. Por tanto, tenemos razones para vivir con los pies en el suelo, saber que estamos en esta tierra y andar alerta y amando y orando al Señor y alabando al Señor como en esta mañana, y los ojos puestos en Jesús, sabiendo que en Él lo tenemos todo, que Él nos sostiene, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro Padre, que Él nos ayuda en todo, que no tenemos más que bendiciones y hay motivos para estar gozosos
de verdad. Aún en medio del sufrimiento canta, alaba, decíamos. Si está llorando, alaba, si está sufriendo, alaba, porque tenemos razones para alabar aún en esta situación, porque lo que viene detrás es maravilloso, no se termina ahí. Así que el Señor nos ayude, de verdad, para estar alerta y vivir estas verdades que nos enseña la palabra de Dios, porque esto cambiará totalmente nuestras vidas y hará que podamos vivir realmente en paz y con gozo. Y como Pablo, en medio de la cárcel, y él decía a los filipenses que estaba sumamente gozoso, porque él lo tenía todo. Puedo estar en la cárcel, puedo estar enfermo, puede pasarme lo que me pase, pero tengo al Señor, estoy con Él está conmigo y lo tengo todo. El Señor nos bendiga.